Bueno, Florencia, muy buenas tardes, bienvenida a Cadena 3 Argentina, bienvenida a Viva la Radio y a este segmento que queremos tanto que es Mujeres al Aire. ¿Cómo estás, Flor? Bienvenida. Ay, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, bárbaro, Flor. Y vamos a empezar bien desde el principio. Contame cómo estaba conformada tu familia cuando naciste, dónde naciste, cómo era tu barrio. Bueno, soy escritora, politóloga y nací en Mar del Plata. Vivo ya hace 14 años en la capital federal, pero bueno, sigo con mi corazón en Mar del Plata. Eh, y una familia con una mamá que se hizo cargo de todo, con dos abuelos maternos que acompañaron muchísimo, así que una casa muy caracterizada obviamente por mujeres que cuidaban, ¿no? Que Ujú. cuidaban y que criaban. Por suerte, mi abuelo siempre fue muy compañero, así que también con una imagen de un varón buena como pareja. Hermoso, qué hermoso. ¿Y cómo eran tus juegos de chica? ¿Qué te gustaba jugar? ¿Cómo eras en el cole? ¿Eras buena alumna? ¿Te costaba un poco más? No, mira, siempre fui buena alumna, sí, hasta cuarto grado me costó bastante porque tenía un grado de dislexia, así que hoy todo el mundo me dice, no puedo creer que vos tenías dislexia con lo que hablas, Mirá. pero sí, sí, así que a las mamás que están con sus hijos yendo a los fonoaudiólogos les digo que hay esperanza, que si se trabaja duro, sí, fue todo un tema porque la primaria te cuesta, viste, al principio Claro. tenés que aprender a escribir y hay letras que no reconoces y bueno, pero después de eso siempre fui con algunos años más, mejor alumna, otros menos energía, pero sí, no era de llevarme materias, en general era de destacarme en algunas áreas. La verdad es que siempre me gustó estudiar, en realidad creo que va por ahí. Nunca es algo que no me gustó, sino que me fascinaba leer y ese tipo de cosas. ¿Y de chica a qué te gustaba jugar? ¿Qué juegos? Y a mí me gustaba mucho jugar, mira, yo jugaba a las Barbies, pero lo que más me gustaba era a diseñar las habitaciones de las Barbies. Ah, Mi abuelo me mirá. hacía con madera, me hacía muebles que yo le iba pidiendo, y es el día de hoy que me encanta la decoración de interiores, o sea, es como un área mía, un hobby que tengo, donde me gusta mucho el arte, muchísimo el arte, así que sí, siempre me gustó mucho el arte, la música, el dibujo, la decoración, ahí contrario a lo que la gente piensa. Y después a los 14 años ya enganché, no sé si conocen, quienes me están escuchando, los modelos de Naciones Unidas, se hacen mucho durante el secundario, son participaciones en donde los alumnos hacen como un simulacro del funcionamiento de la política exterior de los países y de algunas organizaciones de las Naciones Unidas. Y ya ahí enganché a los 14 años, eso definió mi carrera Ujú. y viajé por todo el país y estuve hasta cuando iba a la universidad haciendo modelos de Naciones Unidas. Así que Mirá qué ahí bueno. agarré otro hobby. Sí. Flor, ¿y de chica te acordás que te gustaba leer? ¿Tenías algún libro preferido? No, sí leí, obviamente, me acuerdo que mi primer libro fue a los 10 años, Mi planta de naranja lima, ¿no? Y después me gustaba mucho todo lo que era, digamos, Oliver Twist, Mujercitas, Ay, sí. algunos de Edgar Allan Poe también, como que iba ahí más a los clásicos. Nosotros teníamos, no sé si se acuerdan los que están escuchando ahí, Villiquen y Antiojito, Ay, ¿no? sí. Antiojito fue antes. Por eso, y yo era muy fan de Antiojito. Me acuerdo que mi abuelo nos hacía, tipo, ilustrar los zapatos o hacer tareas para sacar el dinero y poder tener todas las semanas anteojitos, ¿no? Y estaba buenísimo porque ahí venían incluso ilustradas o ilustrados los cuentos. Después se lanzó una biblioteca universal para chicos. Siempre fue como algo que se veía mucho en casa. Y lo otro que teníamos en casa. Uy, esto es muy vintage, esto delata mi edad. Y la mía Eh, también, porque yo me acuerdo de todo, todo lo que estás contando. Total, era las enciclopedias Lo sé todo, Sí. antes de las encartas, ¿no? Había una enciclopedia que era Bordeaux, se llamaban los Lo sé todo, en donde hoy todavía las abrís y digo,
está Yugoslavia, es muy gracioso porque, digamos, hay una conformación de países, está la URSS, digamos, no, no está Rusia. Claro. Eran unas enciclopedias muy, muy antiguas que se utilizaban para como estudiar y saber de un montón de cosas. Y mi abuelo las leía todos los días, se sentaba, tengo su imagen a la mañana, a leer un poco de eso, y a mí eso me llamaba mucho la atención verlo, ¿no? Me fascinaba. Qué hermoso, Flor. Y después en el secundario, ¿cómo fue tu etapa en el secundario? Y bueno, ahí ya empezó todo, ¿no? Eh, y ahí me di cuenta muy rápidamente lo distinto que es la vara moral para hombres y para mujeres. Ujú. Eh, sí, fue muy difícil porque a la vez todo el sistema avala esa desigualdad, entonces nadie te defiende de eso, ¿no? Entonces vos veías el trato de los preceptores con las chicas y con los chicos, el de las y los docentes, y eso sigue hoy, ¿no? De alguna manera impregnando lo que es la educación. Así que bueno, yo creo que cuando escribí mi segundo libro, Maleducadas, recordé muchísimo esos años en el secundario. Sí, ¿Tenés definitivamente. alguna, por ejemplo, te acordás de alguna situación en particular que te haya quedado marcada esa diferencia? Un montón. Mirá, para empezar, en el último año del secundario, mi ex noviecito puso en todas las paredes de la escuela Flor Freijo puta, ¿no? Porque yo lo No, había dejado. Además de que su mamá me llamó para amenazarme y más todo, pues yo lo había dejado, lo había, tipo, me desenamoró, una cosa de adolescente, de claro. salir 2 meses con alguien, una cosa totalmente de adolescente. ¿Vos te creés que ese chico recibió algún castigo por haber escrito las paredes, por haber escrito los pizarrones? No, era una pelea de chicos, ¿no? Y yo de alguna manera me lo había buscado. Esas cosas no te las olvidás más, esa Qué forma de bárbaro. comportarse de los directivos. Sí, sí, y lamentablemente hoy cuando viajo por los colegios, porque vos sabés que Maleducada se está leyendo mucho en el secundario, que te Ujú. tengo que decir que no, no es algo que busqué, para nada. Y lo están llevando muchas docentes, y docentes varones también, a las aulas, y me pasa con que leen esto y me escriben chicas. Hola, te conocí porque mi docente, o te conocí porque mi mamá, y vos sabés que me pasó esto, o le pasó a una amiga. Digo, sigue pasando, ¿no? Sigue pasando y me da Ujú. terror lo aislada que podés estar cuando sos tan chica, y lo desprotegida que puedes estar. Y lo Que es muy importante culpable que, nos hacen. Y lo importante que es hablar, exteriorizar, porque de pronto vos escribiste tu libro, Flor, y sin proponértelo, viste que es como una canción, ¿no? Uno cuando lo entrega al público, después cada uno lo hace propio. Y qué importante que es hablar y que también te puedan contar, che, a mí me está pasando. Primero, identificar lo que te está pasando. Y segundo, también hablar y decir, che, me pasa esto y esto está mal. Total, total. O sea, que no te lo relativicen, ¿no? Que no Claro. te digan, no tenés razón, sino si esto está mal, esto es una transgresión a la dignidad. Nada, creo que hoy todavía falta muchísimo, lamentablemente. Sí. Y hay que seguir trabajando, Flor. No hay que bajar los brazos y seguir trabajando. Y después que del secundario, de la etapa del secundario, ¿qué es lo que vino en tu vida? Vino a la universidad, que fue una hermosa etapa, de donde conservo además amistades muy, muy valiosas. Una etapa en donde pude acercarme a todas eh, los intereses que tenía, ¿no? Los intereses Ujú. intelectuales que tenía, las preguntas también que me hacía. Yo creo que lo dije hoy, pero soy politóloga, entonces Sí. poder estudiar la estructura social, darme cuenta de esas cosas que todavía no tenía bien elaboradas, que ya habían sido pensadas, que ya había gente que las estaba abordando. Entonces encontrar las palabras. Me fue muy bien en la universidad, además. Nunca reprobé ninguna materia, nunca recursé. Porque la amé mi carrera profundamente, desde el primer día. Fue de esas cosas que sé que no le pasan a todo el mundo. Me siento muy, muy privilegiada, porque yo amaba ir a la universidad, amaba sentarme a estudiar, leer, hacer los resúmenes, mis grupos de amigos. Fueron 5 años maravillosos, la verdad. ¿Preferías estudiar a la mañana, a la noche? ¿Te acompañaba el mate o qué te acompañaba el momento del estudio?
Mira, yo trabajaba, ¿no? Para poder, digamos, vengo de una familia de mamá docente, así que la universidad había que comprar fotocopias. Así que yo trabajaba de 8 a 2 de la tarde o a 3, no me acuerdo, y cursaba de 7 a 11 de la noche. Así que nada, estudiaba entre los recreos, estudiaba de 11:30 a 2 de la mañana, y me iba a trabajar, estudiaba en el ratito de la tarde, por ahí salía a 2, 3 de la tarde y me iba a estudiar hasta las 6 que volvía a entrar a la facultad. Estudiaba los fines de semana, a veces con mate, a veces con amigos, a veces sola, qué sé yo, viste, uno va encontrando los huecos, es así. Lo que sí, siempre fui muy lectora voraz, o sea, es una cosa de que yo leo una vez y ya las cosas me quedaban, entonces voy a leer mucha cantidad de bibliografía, mucha, y tenía, tengo todavía, debo decir, una muy buena técnica de resúmenes. O sea, sé muy bien qué es lo que tengo que poner para después acordarme, entonces estas materias no me costaban tanto. Ah, mira, mira qué datazo ese. Para la gente que nos está escuchando, que están estudiando, ¿cómo era tu técnica entonces de resumen, Flor? Mira, la técnica de resumen primero consiste en no tener ningún prurito en marcar el texto. O sea, un texto marcado es un texto leído. Yo lo digo siempre, vos ves cualquier libro mío y está todo marcado. Y la gente, ay, no, ¿cómo vas a marcar así el libro? El libro está para hacerlo tuyo. O sea, el libro no está para ser prolijo. El libro está para marcar un momento que te atravesó, para después volver a abrirlo y ver que era eso que te llamaba la atención. El libro se tiene que vivir. Si no, es una palabra muerta, inerte, una página en blanco. Entonces, yo agarraba las fotocopias o los libros o lo que Sí, fuese, subrayaba, pero lo que hace la gente es agarra un resaltador y empieza a subrayar. Va leyendo y subraya todo lo que le parece importante, todo. Cuando termina de leer, tiene toda la página amarilla. Y claro. después sigue avanzando y se da cuenta que eso no era tan importante. Entonces, lo importante es leer la página. De esa página que vos leíste, bueno, ¿cuál fue la palabra clave? ¿De qué estamos hablando? Es como cuando haces análisis sintáctico. Yo, mira, tengo un hijo de 11 y siempre le digo, cuando haces análisis sintáctico, bueno, ¿cuál es el sujeto? ¿Cuál es el verbo que impregna ese sujeto? Bueno, cuando haces un resumen, es lo mismo. ¿Quién es el protagonista? ¿Qué está pasando? Entonces, es la acción, no es todo lo que es importante. ¿Sí? Los textos en ese sentido además son en general muy intuitivos también, a no ser que leas algún francés, ¿no? Los escritores franceses son otro tema. Pero digo, si ves que de esa hoja no te quedó mucho, seguí avanzando. Lee. Cuando tengas 2 o 3 hojas leídas, resumí eso, ¿sí? O sea, la palabra, porque vos después en el examen no vas a ir a decir todo eso de memoria. Vas a decir solo una partecita. Y imagínate si encima tenés que leer capítulos y capítulos y capítulos, como son los exámenes. Eh, y después Claro. prestar mucha atención en clase. Hay que ir a clase y hay que ver qué habla el profesor. Es muy difícil, mucha gente no puede ir a todas las clases. Yo me hacía hueco para poder ir a todas las cursadas. Yo en las cursadas sacaba la mayor parte de los resúmenes. Después leía, veía lo que decía el profesor y le sumaba alguito más. Ujú. Viste, como una oración, 2 oraciones de eso que había dicho el profesor que estaba en el libro. Y Sí. así rendía. Y así aprobabas también porque es un placer. Bueno, la verdad que te digo que muchos deben estar en este momento notando la técnica de resumen. Flor, y después que terminaste, que te recibiste, ¿cómo siguió tu vida? Me vine a vivir enseguida a Buenos Aires, entré a trabajar en unas empresas, a mí me interesaba todo lo que era tercer sector, después entré a trabajar en el área de derechos humanos, que era la que me interesaba, estuve ahí casi 4 años y ya a partir de todo ese trabajo había empezado a escribir en redes y fue así, me hice conocida, vino una editorial, me ofreció un contrato y empecé a escribir. Literal fue así, fue súper fluido. Nunca dije quiero ser escritora o voy a escribir en redes para ser escritora. No, jamás, jamás, jamás me había ocurrido decir profesión escritora. No sabía ni siquiera que se podía vivir de escribir. Te soy sincera, ¿eh? Claro, para mí mi cabeza era muy formal, muy bueno, de un trabajo, de tal a tal horario, de hacer proyectos para el exterior y financiar así proyectos sociales venía muy, muy del área formal de los derechos humanos, ¿no? Sí. Eh, y todo eso era un insumo que tenía en mi cabeza y que un día lo puse como al servicio de la palabra, pero sin ningún objetivo laboral en ese sentido. Y cuando llegó la posibilidad del primer libro, lo hice
Y lo hice como si estuviera escribiendo un ensayo para facultad, no es que dije, estoy escribiendo un libro, hasta que me doy cuenta de lo que pasa, ¿no? La repercusión que va a tener solas aún acompañadas. Y ahí ya llegó Maleducadas y bueno, no paré, no paré. Y ahora estoy, nada, escribiendo en otros formatos, yéndome al teatro, yéndome al guión, el año que viene voy a sacar una novela, Ah, mira qué nada, bueno. sí, 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 me fascina el arte de escribir. La verdad es que no sabía que lo tenía tan en las venas. Es como que es muy loco porque con la mayoría de la gente que hablo es como que quieren escribir, quieren dedicarse a hacer eso y yo no lo busqué. La verdad que no lo busqué. Bueno, pero en algún punto de la familia debe haber estado, porque contabas que a tu abuelo le gustaba leer. No, yo, la familia de mi papá, además, más allá de que no he tenido relación por cosas de la vida, eh, la familia de mi papá fue una familia siempre muy intelectual. Tengo una tía abuela materna que escribía poemas, otra tía abuela que fue docente de los hijos de Fidel Castro, real. Mira, sí. Mi papá estuvo postulado para intendente de la ciudad de Buenos Aires muchos años, fue el jefe de prensa de, de Menem en La Rioja cuando fue gobernador y también ganó un premio como escritor cuando tenía 19 años por un libro de historia. Era periodista de LU6, LU9, no recuerdo bien, ahí de Mar del Plata. Así que vengo de una familia, viste, los frutos no caen muy lejos del árbol, más allá de Claro. que uno no tiene esa crianza y mi mamá fue profesora de historia toda la vida, profesora de ciencias sociales. Así que era inevitablemente el destino, ¿no? Era muy raro si salía ingeniera en alimentos, iba a ser muy extraño. Sí. Flor, contabas recién que tenés un hijo de 11 años. Contame en qué momento llegó, cómo fue que te convertiste mamá y qué significó, qué cambió eso en tu vida. Mi hijo que odia las ciencias sociales o todo esto, te Ah, cuento. mirá. Eh, y a él se le da le gusta mucho la biología. Eh, Mirá, yo fui mamá soltera, cuando me vine a vivir acá a Buenos Aires al año y medio, quedé embarazada. Ujú. El padre no se hizo cargo afectivamente, económicamente a duras penas, algo que nos pasa lamentablemente a muchas mujeres. Es un tema social tan de la estructura social mundial, ¿no? De las mujeres que crían solas. Por Sí, eso mi primer libro se llama Solas aún acompañadas. Es un libro que habla no solo de las madres que crían solas, sino de los hijos que quedan solos, ¿no? Con esas madres. claro. Pues yo también fui hija de un padre abandónico. Ujú. Entonces, que fue muy difícil. Fueron 3 años, 4 años difíciles. No desde la maternidad, pues la verdad que tengo que decir que fue una maternidad, es una maternidad muy disfrutada, muy disfrutada, pero en plenitud. Me encanta ser madre, además. O sea, hubiera tenido 8 hijos, pero real. Tengo que seguir metiendo bestseller para poder tener 8 hijos. Me quedan 4 años, 4 años de reloj biológico. Pero no, la verdad es que mi casa es una casa de niños, acá vienen todos a jugar, me los llevo a todas partes, los amigos de mi hijo ya me dicen, las amigas me dicen que soy la mamá sustituta. Pero Mirá. sí, así que disfruto mucho ese área mía, ¿viste? Cuando dicen que las feministas no odiamos la maternidad, es una mentira, es un prejuicio, eso es un prejuicio. Y nada, obviamente sí, fue una maternidad difícil porque más allá de que sea una maternidad deseada, no deja de ser una maternidad en muchísima soledad, en la soledad jurídica, ¿no? De un sistema que te tiene que proteger y no lo hace. Al día de hoy sigo con conflictos judiciales. ¿Cuántas mamás siguen hoy al día con conflictos judiciales? En el último censo que hizo el INDEC, se le pidió, por favor, que pudieran censar los hogares monomarentales. Y de esos hogares monomarentales, las que encima además pagaban todo, solas, o la Claro. mayoría, y no se censó. Y ahora hay que esperar 10 años más, además de que se censó horrible, hay que esperar 10 años más para tener una estadística que nos habla de que un tercio de las personas que están criando son mujeres que lo están haciendo solas. Un tercio. Tenés un problema, un fenómeno social. ¿Y qué política pública tenés para eso? La única política pública que se acercó a eso fue la asignación universal por hijo. Y Mm. hasta ahí.
Entonces, no hay políticas públicas que además intervengan lo judicial, porque lo judicial es la clave. Las mujeres no pueden ni siquiera llegar a hacer el reclamo por alimentos porque las mandan a patrocinio jurídico. El patrocinio jurídico no funciona. Ya hay un montón de cuestiones en materia legislativa que hablan de antecedentes de, bueno, embargos preventivos, digamos, Ujú. o esto en Córdoba fue el primer fallo en donde no dejaron ir a la cancha de Belgrano de Córdoba a un Sí, deudor alimentario. sí. Eh, y eso fue, hay una jueza de Córdoba que es una eminencia que no me puedo acordar ahora el nombre, pero tiene la particularidad de hacer fallos muy creativos a nivel jurídico. Y a las abogadas y a los abogados le falta esto a muchísimos. O muchísimos lo tienen, son creativos, pero se topan con un juez o un juzgado que es un desastre. Entonces, no puede ser que la justicia pueda seguir haciendo lo que quiera con total independencia como sinónimo de impunidad, ¿no? Independencia como sinónimo de impunidad. Los tres poderes tienen que retroalimentarse y yo creo que es hora de que la justicia sea auditada, ¿no? Los consejos de la magistratura no funcionan. Un juez o una jueza puede tener un desempeño paupérrimo y jamás son llevados al consejo de De la la magistratura. magistratura, ni siquiera para hacerles un sumario. Entonces, en algún momento hay que hablar de eso. Pasa que todos tienen miedo, ¿no? Ujú. De hablar de reforma judicial. La jueza que justamente resolvió prohibir el ingreso a todo evento en el que participe Belgrano a este papá que incumplió con la cuota alimentaria de sus hijos es la jueza María Constanza Firbank. Ella fue la Ahí que, está. ella sí. Y es Qué entendible. importante poder dar los nombres, ¿no? De quienes sí nos cuidan, Ujú. ¿no? Así como de quienes no. Yo siempre leo notas que son terribles y no sale el nombre de las juezas o de los jueces o de los fiscales. Hay que poder decirlo, ¿no? Con nombre y apellido, cuando funcionan y cuando no. Tal cual. Y es entendible, Flor, lo que contabas, porque, a ver, la maternidad, sobre todo al principio, cuando una es mamá primeriza, estés sola, peor, y acompañada, también es difícil. O sea, viste, porque, qué sé yo, empezás a entender a tu bebé que le tenés que dar la teta, que estamos en el proceso del posparto, la depresión, y nos pasan un montón de cosas a las mujeres. Y es como decir, bueno, y tenés que salir adelante por tu bebé, por tu hijo, y los mirás y uno, viste, también tiene miedos y son un montón de cosas que nos pasan a las mujeres. No, además, nadie te recupera, o sea, nadie te devuelve el tema del trauma que queda, el trauma de la soledad, es muy fuerte. Es muy fuerte. El trauma del sentirte tan desvalida, eso no se te recupera nunca más a nivel. Podés, como dicen ahora, sanar, ir a terapia, digo, un montón de cosas. El trauma tiene como particularidad la repitencia. Uno puede calmar el trauma, uno Ujú. puede superar el trauma, entre comillas, pero el trauma está ahí, es una cicatriz que en cualquier momento puede volver a aflorar, porque por eso se habla de hecho traumático, ¿no? Porque es un hecho que va a tener algo constitutivo en la psiquis. Si estuviésemos más comprometidos como sociedad respecto al abandono paterno, en vez de naturalizarlo y creer que es porque las mujeres son malas, porque las mujeres son vividoras, porque las mujeres eligieron mal al padre de sus hijos, porque las mujeres se equivocaron, no siempre la culpa de la mujer. Entonces, si en vez de mirarlo así, lo veríamos como un gran daño social del que participa no solo el hombre, sino la familia paterna, sino el sistema judicial, sino sus amigos o amigas, que incluso son connivientes en esa situación, Ujú. ¿sí? Entenderíamos la responsabilidad que hay social sobre la salud también mental y afectiva de esa mujer y que eso tiene un precio, eso hay que restaurarlo en algún momento. Es necesaria una restauración económica y simbólica porque se está haciendo un daño material. Si vos cometés un delito del orden civil o penal, ¿sí? Vos tenés que pagar daños, resarcimientos. No hay daños y perjuicios por una persona que abandona o sea, a la madre, ¿no? Se arreglan alimentos que ni siquiera son suficientes además, ¿no? Bárbaro, sí, alimentos, pero ¿quién le paga el daño moral a esa mujer? Nadie Claro. se lo paga. Es así como decís, Flor. Y ojalá que esto pueda ser, así como está esta jueza, María Constanza Firban, que tuvo, digamos, este fallo de
de que realmente pague el padre incumplidor. Ojalá que la justicia siga trabajando y no tenemos que bajar los brazos, Flor, y pronto te vamos a tener aquí en Córdoba con De Fuegos y Flores. Contanos de qué se trata. Bueno, De Fuegos y Flores es una obra de teatro que escribimos con las escritoras Florencia Canale y Florencia Echeves. Florencia Canale, histórica de las novelas de pasiones entre próceres, entre personajes históricos, entre mujeres históricas, y Flor Echeves, la dama de los policiales, ¿no? Entonces, hago ensayos, entonces eran tres perfiles que como amigas nos gustaba para contar las historias de esas mujeres que como que en un momento desaparecen de la historia o son contadas por la mitad. Y acá me preguntan todo el mundo, ¿pero que es una obra para mujeres? Bueno, no, es una obra para que vayan hombres y mujeres y también, digamos, jóvenes, ¿no? Adolescentes, que quieren conocer la historia en su totalidad. Partes de la historia que no fueron narradas, también yo hablo mucho de mitología, vamos a hacer algunos análisis, vamos a contar casos policiales que han sido muy potentes en la historia argentina y en la historia mundial también, cosas que le pasaron, por ejemplo, a pintoras reconocidas. O sea, vamos a realmente hacer un viaje por el pasado súper completo, cruzándolo con la actualidad, pero también tratando de repensar el futuro, ¿no? Porque bueno, esto es lo que fue, pero ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos reescribir nuestra historia acá adelante? Así que es un encuentro que tiene momentos de risas, muchas risas, y momentos también de mucha emoción o reflexión, ¿no? Vamos a estar en la Sala de las Américas el 17 de noviembre, así que bueno, obviamente están todas y todos invitados. Pero muchísimas gracias, Flor. Bueno, la verdad que suena recontra súper interesante, así que la gente se va a aprender, van a vender todas las entradas para este espectáculo de Fuegos y Flores 17 de noviembre en Sala de las Américas. Bueno, yo te tengo que despedir porque nos hemos quedado sin tiempo, querida Flor, pero te digo que me quedaría horas y horas hablando con vos. Ha sido un placer entrevistarte. Bueno, por favor, una hermosa nota, muchas gracias. Te mando un abrazo. Chau, chau.